Dios les bendiga. Lo prometido es deuda. Así que nos vamos con la segunda parte de las ordenanzas de la iglesia. Así que vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para poder apreciar y entender lo que hoy vamos a aprender. Oremos. Padre bendito, gracias Dios amado por este momento tan hermoso que nos permites. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aprendiendo en este momento para crecer y edificarnos en el conocimiento de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo ayer las ordenanzas de la iglesia. Dijimos que era el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena. Y hablamos precisamente un poco de su significado de cada uno de estos dos aspectos. Pero ahora vamos con unas preguntitas. Una pregunta. Y vamos a comenzar, primero hablamos del bautismo y después de la cena. Así que hoy vamos a hablar primero del bautismo. Y la pregunta es, ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo ser bautizado? Ahora, la respuesta aquí la tenemos en la palabra de Dios. Y dice allá, vámonos a Marcos en el capítulo 1 de Marcos y en el versículo 9. Miren lo que dice, 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Muy bien, estamos viendo que el Señor fue bautizado por su primo Juan en el río Jordán. Ahí se dio el evento que el Señor fue bautizado. Ahora, ¿por qué dijimos que debo ser bautizado? Para seguir el ejemplo que el Señor Jesús estableció en ese momento que él era bautizado. Y claro dice que él vino de Nazaret y ahí fue cuando Juan lo bautizó en el Jordán. Pero también, ¿por qué debo ser bautizado? Además de que el Señor me dio el ejemplo. Además de eso, porque él lo manda, porque él lo ordena. Y veamos cómo lo ordena. Cuando nosotros en gramática vemos un verbo que es imperativo, estamos seguros que ese es un verbo de mandato. Y aquí vamos a ver algo así. Y allá en 28, 19 y 20 de Mateo capítulo 28, 19 y 20, miren lo que dicen. Todo lo que perdona, lo que termina en de, un verbo que termina en de, es orden, mandato. Y miren cómo dice. Aquí en 28, 19 y 20 está mandando el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí le está diciendo, está ordenando, está mandando que seamos bautizados. Pero además sigue diciendo, enseñándoles que guarden estas cosas que estoy diciendo, miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros guardamos esos mandatos, el Señor está con nosotros siempre, todos los días. Así que, ¿por qué nos bautizamos? Porque nos manda. Y aquí dice, enséñeles que guarden estas cosas que mando. Él está mandando. Entonces ya vimos que lo hacemos porque nos dio ejemplo,
y porque Él lo ordena, Él lo manda, Él da un mandato. Pero también, ¿qué más? Porque también nos demuestra, con esto demostramos que somos un cristiano obediente. Veamos, en Hechos 18:8, veamos qué nos dice con respecto a lo que estoy diciendo. Que nos muestra que somos, que demostremos nosotros que somos cristianos obedientes. Dije Hechos 18, versículo 8. Ajá. Dice así. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, con toda su familia, con los siervos, con los empleados, etc. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Primero, hay que creer y después ser bautizados. Por eso no estamos de acuerdo en que a los bebitos los bauticen. Si ellos no pueden hacer una decisión, si ellos no creen todavía, tienen su mentecita tiernita, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque el Señor me dio el ejemplo, porque Él lo manda y porque yo quiero demostrar que soy un cristiano obediente. Pero apoyémonos más y veamos acá en Primera Juan capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si Él nos está mandando que nos bauticemos, si Él nos ha demostrado con ejemplo cómo se bautiza y nosotros queremos ser cristianos obedientes, aquí decimos, sabemos que nosotros le conocemos. Conocemos al Señor, conocemos a Cristo desde el momento que nos entregamos, que le conocemos, que hacemos la decisión, es porque ya andamos en el camino juntos. Entonces tenemos que guardar sus mandatos, sus órdenes. Bien, por eso debo ser bautizado. Ahora veamos, ¿qué significa el bautismo? El día de ayer, en la clase anterior, vimos el significado, pero aquí lo vamos a retroalimentar. Veamos. 1. Demuestra e ilustra. Ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Y lo vimos en 1 Corintios 3 y 4. Veámoslo nuevamente. 1 Corintios, estamos en capítulo 15. 1 Corintios 15, 3 y 4. Miren, dicen que muestra, ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Y aquí dice así, en el 3 y el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, está hablando Pablo, y le está hablando a los corintios, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las escrituras, conforme a las profecías, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, a las profecías. Bien, eso está diciendo. ¿Qué significa el bautismo? La muerte y resurrección, y aquí lo estamos leyendo, que fueron unas profecías que se estaban cumpliendo. Pero también, ¿qué significa el bautismo? Que veamos allá en Colosenses 2:12, que ayer lo vimos también, Colosenses 2:12, vámonos a Colosenses 2:12, que nos dice, pues miren lo que dice. Dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él. ¿Con quién? Con Cristo, mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Ajá. Entonces dice que nosotros sepultados somos con el Señor en el bautismo, en el cual también nosotros seremos resucitados con Él. Así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Es algo que ilustra. ¿Qué significa el bautismo? La muerte y resurrección de Cristo. Uno. Pero también, ¿qué más significa? Ilustra una nueva vida como cristiano. ¿Y eso cómo lo sabemos? Acá en 2 Corintios 5, 2 Corintios, si alguien lo quiere buscar, qué bueno, porque así se aprende, ¿verdad? Y vamos, 2 Corintios capítulo 5, aquí estamos ya, en 2 Corintios. Y dice en el versículo 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, miren lo que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos ilustrando mi nueva vida como cristiano. Es de más, cuando alguien se entrega a Cristo, cuando alguien hace su decisión, pone su vida en las manos del Señor y empieza a cumplir los reglamentos de bautizarse, ¿qué significa el bautismo? Dice que ya no somos la misma persona, definitivamente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si estamos en Cristo, que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Bien, pero además de que ilustra mi nueva vida, veamos en qué otra forma lo ilustra. Vámonos a Romanos, allá en Romanos capítulo 6, ahí nos dice en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. O sea, la vieja naturaleza, mi vieja vida queda sepultada. Ahora soy nueva. He resucitado a una vida diferente, a una novedad, a hacer lo que la gente ni se imagina, a ver la diferencia. Ya no somos iguales a lo que habíamos sido. Eso significa el bautismo. Ilustra la muerte y resurrección de Cristo y también ilustra mi nueva vida. Eso significa. Entonces, el bautismo a nosotros no nos hace, el bautismo no nos hace que seamos cristianos. El bautismo no nos hace. Solo muestra que yo ya soy cristiano y que he creído en Cristo. Solo estoy mostrando, no es que el bautismo me va a hacer a mí cristiano. Ahora, también el bautismo no me salva. Eso no salva. Solo la fe en Cristo me salva y le salva al que está viendo, al que está oyendo. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior del compromiso que yo he hecho en mi corazón por mi Padre eterno. Es un compromiso que yo estoy mostrando con mi bautismo. Bien, pero ¿quién debe ser bautizado? Miren, ya vimos por qué debo ser bautizado. ¿Qué significa el bautismo? Y ahora, ¿quién debe ser bautizado? Entonces vemos que cada persona que ha creído en Cristo deben ser bautizados. Y vámonos rápidamente a Hechos 2:41 para apoyarnos en la palabra de lo que ahora estoy diciendo, hablando yo. Hechos 2:41 dice así. Así que los que recibieron su palabra de Cristo
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, cuando comenzó la iglesia. Veamos. Bien. Así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Pero también vemos ahí siempre en Hechos 8:13 que otro que creyó y se bautizó para confirmar lo que estamos diciendo. En Hechos 8:13 dice, porque si vivís, Hechos 8:13, quiero ver si no me he equivocado, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hechos 8:13. También Simón creyó a sí mismo y se bautizó. Creo que esta no es la cita, la copié mal. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, allá en Hechos 12, aquí sí estamos bien, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban mujeres y hombres. Qué hermoso. Vemos cómo quién debe ser bautizado, el que cree, el que ha creído en el Señor Jesús. Hombres y mujeres. Ahí no hay selección. Todos los que creen en Cristo. Ahora, en la iglesia es un requisito ser bautizado para obtener membresía. Estas ya son reglas de la iglesia, de algunas iglesias. Pero cada creyente, el que ha levantado su mano, el que ha dicho, sí, recibo al Señor en mi corazón, sí, acepto a Cristo como mi Salvador personal, él debe bautizarse. Y después de haber hecho su profesión de fe y haber sido bautizados, esta persona debe, además de hacer su propia decisión, ya firmar la membresía con la iglesia. Eso es porque será un compromiso de crecimiento para poder servirle también al Señor, porque hay tantos ministerios y el Señor reparte dones que hay que ponerlos en desarrollo para el crecimiento de su obra. Bueno, hemos visto lo que el bautismo. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque el Señor me dio el ejemplo, porque el Señor me lo manda y porque yo soy un cristiano obediente y debo aceptar el mandato del Señor. ¿Qué significa el bautismo? La muerte y resurrección de Cristo, y que yo enterré la vieja naturaleza y ahora soy nueva criatura. ¿Quién debe ser bautizado? Hombre y mujer. Media vez crea en el Señor, puede ser bautizado. No hay cambio ahí, no hay vuelta de otra. Media vez cree y quiere seguir el mandato del Señor, puede ser bautizado. Ahora, la mesa del Señor, a ver si la logramos a ver si nos alcanza el tiempo. Rápidamente, vamos. Jesús pidió a sus discípulos que recordaran su muerte. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Dijimos que la cena del Señor era un memorial. Bueno, recordando la muerte del Señor. Pero aquí, vamos. Jesús pidió a sus discípulos que recordaran su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos, que son lo que acabamos de hablar, el bautismo y la cena del Señor, llamados ordenanzas, que es lo que estamos hablando, como recordatorio de su muerte. La cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todos los que vamos en el camino que el Señor Jesús nos dejó. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Primero, es un hecho histórico y lo vemos acá en 1 Corintios 11, que es el pasaje que leemos siempre cuando vamos a tomar la Santa Cena. En 1 Corintios 11, versículo 23, miren lo que dice.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Muy bien, estamos viendo aquí, ¿qué es la cena del Señor? Es un hecho histórico. Ahí lo está mencionando Pablo en 1 Corintios 11. También es un recordatorio. Ahí mismo, en el mismo capítulo, veamos en el versículo 24. Y habiendo dado gracias, cuando tomó el pan, oró, dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Les dijo a los que estaban con él, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿cómo? En memoria de mí. Es un recordatorio, además que es un hecho histórico, es recordatorio, pero a la vez también es un símbolo. Y veamos en el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es un símbolo. Asimismo, cuando él tomó, dijo, esta copa, este jugo de uva, este vino es mi sangre. Simbólicamente lo estaba ilustrando. Además de que es un hecho histórico, de que es un recordatorio, de que es un símbolo, también es un acto de fe. Y veámoslo ahí en el siguiente versículo. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, cuando venga en gloria, con poder. Muy bien. Entonces, eso es la cena del Señor. Un hecho histórico, un recordatorio, un símbolo y un acto de fe. Pero, ¿quiénes deben participar de la mesa del Señor? ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor, la Santa Cena? Solo aquellos que han creído y han sido bautizados. Veamos acá en Marcos 22. Marcos 14, 22. Busquemos rápidamente porque el tiempo vuela. Marcos 14, versículo 22, dice así. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Quiénes deben participar en la mesa del Señor? Solo aquellos que han creído y han sido bautizados. Pero continuemos leyendo. Él dice en el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, también les dijo. Y les dio y bebió de ella, todos bebieron. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ustedes mismos van a pedir que suelten a Barrabás. Ellos no entendían. Nosotros lo decimos así porque ya aparece en las escrituras y ya lo sabemos. De lo contrario, allí hubiéramos estado nosotros también vitoreando para que al Señor lo flagelaran, para que lo mataran. Veamos en el 25. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando estemos allá en la cena del Señor, cuando estemos allá en la patria celestial, allá lo va a volver a beber con todos los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Veamos. Dice que solo los que han creído. Ahora, solo los que han creído han sido bautizados. Recordemos que eran discípulos los que estaban con el Señor. Ellos sí habían creído y habían sido bautizados. Porque él, aquí en el 29, miren lo que dice. En el versículo 29 del 14. En el versículo 29 de
Primera Corintios 11. Ahí estamos. El versículo 29 dice así. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay que tener sabiduría cuando vamos a tomar la mesa del Señor. Estamos haciendo un recordatorio del sacrificio del Señor y está simbolizando el pan, su cuerpo, y el vino, su sangre del nuevo pacto con nosotros. Entonces, el que no lo come pensando en eso, y solo porque ya soy bautizado y voy a tomar la Santa Cena, porque yo soy miembro de la iglesia y voy a tomar la Santa Cena, porque quiero que me miren que yo estoy bien con mis hermanos, no tengo problemas y voy a tomar la Santa Cena. Ese no está haciendo nada. Tiene que tomarlo con sabiduría. Miren lo que dice aquí en el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender lo que está haciendo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cosa seria. Ahora veamos. Ya vimos que es la cena del Señor. ¿Quiénes deben participar en la cena del Señor? Los que han creído y han sido bautizados. Pero, ¿cómo me preparo para participar de la cena del Señor? Debemos probarnos en nuestra relación con Dios y con los hermanos, lo que hablábamos ayer, que debemos estar en armonía. Si tengo problemas, arreglarlos y llegar a la mesa del Señor con gozo, en armonía con los demás, no con problemas, con situaciones, con malos entendidos, no, así no. Y veamos aquí en el 27, de manera, miren en el versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Debemos estar en relación con los hermanos y con el Señor especialmente. Si estamos bien con el Señor, vamos a estar bien con los demás. Eso es lo que quiere el Señor. Y es cuando dice, autoexaminémonos. Veamos qué tenemos nosotros. Tenemos amarguras, tenemos problemas, tenemos odios, tenemos rencores con alguien. Hay que examinarnos. Veamos acá en 1 Juan 1:9, que más nos dice de cómo prepararnos para recibir la Santa Cena. Dije 1 Juan 1:9. Miren lo que dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, cuando nosotros vamos a la mesa del Señor, el que diga que no ha pecado está mintiendo, y si está mintiendo ya está pecando. Tenemos que examinarnos. Señor, perdóname que yo le contesté mal a aquella hermana. Señor, perdóname que yo critiqué a la otra hermana, porque a veces con el pensamiento estamos nosotros pecando. Y sigamos para avanzar. En Romanos 12:1, bueno, dijimos autoexaminarnos y confesar nuestros pecados. Pero también acá en Romanos, miren lo que nos dice, que debemos dedicarnos completamente a Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos, este cuerpo, físico, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, ¿cómo lo presentamos ante Dios? Estando al servicio de Dios, siguiendo a Dios, cumpliendo, negándome a mí, negando a mi carne los deseos que quiere y siguiendo la espiritualidad, que es lo que nos lleva directamente a Dios. Sigamos. Dice
¿Cómo debo prepararme? Autoexaminarme, confesar mis pecados, dedicarme completamente a Dios. Y veamos en Mateo 5, que nos manda también a lo que dije primero, con respecto a la buena relación, a la buena armonía. Dice aquí en Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acordás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta que ya esté todo arreglado con el hermano con el cual ha tenido roces, entonces regresa y entrega su ofrenda. ¿Estamos? Esta es la situación en cuanto a la mesa del Señor. Así que, hermanos, este día hemos visto por qué debo ser bautizado. Porque el Señor Jesús me dio ejemplo. Porque el Señor Jesucristo lo manda. Y porque yo soy un cristiano obediente. ¿Qué significa el bautismo? Ilustra la muerte y resurrección del Señor y también ilustra una nueva vida para mí. ¿Quién debe ser bautizado? El que ha creído en Cristo. Ese debe ser bautizado, sea hombre o mujer. Ahora, vamos a la cena del Señor. Dijimos, la mesa del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es un hecho histórico, es un recordatorio, es un símbolo y es un acto de fe. ¿Quiénes deben participar en la mesa del Señor? Los que han creído y han sido bautizados. ¿Cómo me preparo para participar de la mesa del Señor? Autoexaminándome, confesando mis pecados, dedicándome completamente a Dios y si tengo problemas con alguien, restaurar mis buenas relaciones con los demás. Estamos. Esto es lo que tiene el Señor en cuanto a las ordenanzas, que es lo que hemos visto este día. Así que, hermanos, vamos a despedir este tiempo, que yo creo que me pasé, pero lo vamos a despedir para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón lo poquito que hemos aprendido, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Oremos. Dios amado, bendito, gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, que bendigas estos momentos tan hermosos en el cual compartimos tu palabra y que también nos des el ánimo, Señor, de escuchar tu palabra y de ponerla en práctica, de vivirla, de tener un estilo de vida diferente al que tienen los que no te conocen. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios.